Soy Diego Azamat Salcedo Almanza, presidente de Radiología e Imagen en el Centro Universitario de Imagen Diagnóstica del Hospital Universitario de Monterrey. Y el día de hoy veremos el tema de enfermedades sistémicas con afección renal. Para esta clase, mi maestro asesor fue el doctor Matías Salinas Chapa. Bueno, en este tema vamos a abordar una breve introducción, un recuerdo anatómico del riñón. Y decidimos clasificar las enfermedades sistémicas en enfermedades inflamatorias, hematológicas, hereditarias y por ahí una miscelánea que nos recomendaba la bibliografía para finalmente terminar con una conclusión. Las enfermedades sistémicas tienen diversas manifestaciones que pueden involucrar a los riñones y el tejido adyacente, el tejido perirenal. Realmente pues va a ser importante reconocer los hallazgos por imagen que que podemos ver para hacer un diagnóstico correcto. Sin embargo, frecuentemente no son específicos estos hallazgos o son muy similares entre cada una de las patologías, como lo vamos a ver. A veces son pues hallazgos muy inespecíficos que vemos incluso en enfermedades como tal locales en el riñón, que no vamos a poder dar un diagnóstico como tal por imagen. Aquí va a ser importante la correlación clínica, sobre todo de laboratorio, y más que nada la histopatológica. Muchas veces vamos a ver que estos pacientes ya tienen una biopsia y pues realmente el estudio de imagen ya lo solicitamos para valorar alguna complicación o extensión, y pues esto nos va a dar la pauta a seguir. Entonces, rápidamente recordando de relevancia lo que nos va a importar aquí en el riñón, pues va a ser como tal en este esquema en un corte coronal, axial, vemos el riñón que está rodeado por una grasita que va a ser la grasa perirenal. Vamos a tener la fascia de Gerota y también vamos a tener dos grasitas, la grasita que esté posterior que va a ser la grasa parrenal posterior, y la que esté por delante pues va a ser la grasa pararrenal anterior. Y en este otro esquema, pues como sabemos, tenemos una corteza en el riñón, tenemos la médula, las columnas renales, el seno, y también vamos a tener aquí la grasita del seno renal. Y la importancia aquí es que muchas de las enfermedades a veces van a respetar como tal el parénquima renal, pero van a tener afección aquí a nivel de los tejidos adyacentes, y que se va a limitar por la fascia de Gerota. Y bueno, como veíamos, pues no los voy a mencionar todas, pero pues va a ser los temas que abordemos, y vamos a ir viendo uno por uno, empezando con las enfermedades inflamatorias. Tenemos enfermedades autoinmunes, vasculitis, algunas infecciones, y empezamos con el lupus eritematoso sistémico, que pues es una enfermedad que se caracteriza por el desarrollo de autoanticuerpos que se van a hacer depósitos de complejos autoinmunes pues en los tejidos que afecte, como la piel, el sistema nervioso central, vasos, el tracto gastrointestinal, etcétera, y pues en este caso el riñón. La mayoría, hasta el 90%, se va a presentar en mujeres en un rango de edad de 20 a 40 años. Y la afección renal la vamos a ver como una glomerulonefritis. En cuanto a los hallazgos por imagen, vamos a ver que puede haber un aumento de volumen o un aumento de tamaño en el riñón, que es lo que conocemos como nefromegalia. Y en una fase crónica vamos a ver atrofia renal, y además hallazgos asociados extrarrenales que pueda haber, no sé, como afección ósea o a un edema o engrosamiento de la mucosa del colon, etcétera, etcétera. Entonces vamos a estar viendo pues que se van a presentar el aumento del volumen renal, y a veces puede estarse afectado lo que es lo que ya mencionábamos en el esquema, la grasita perirenal. Y vamos a ver a lo largo de la clase que muchas de estas enfermedades en fases agudas, que es cuando generalmente se hace el abordaje diagnóstico con estudios de laboratorio, que a lo mejor no tiene una manifestación clínica renal, vamos a ver la nefromegalia. Y ya en pacientes que están en etapas más avanzadas, en una etapa crónica, se va a caracterizar por atrofia renal.
Pasando al síndrome de Sjögren, es una infiltración linfocítica en los órganos exócrinos, también hasta el 90% en las mujeres, pero en un grupo etario un poco mayor, de 40 a 50 años. Clásicamente sabemos que se presenta con resequedad de ojos, de la boca, aumento de tamaño de la parótida, caries. También nos va a afectar múltiples órganos, como las glándulas salivales, articulaciones, piel. Y la nefropatía que nos va a causar, o fisiopatológicamente, pues va a ser una nefritis tubulointersticial crónica. Igual, en etapas agudas va a haber un aumento o una nefromegalia, una atrofia en etapa crónica. Y aquí, a diferencia del lupus, es más característico que pueda haber presencia de nefrocalcinosis, ¿sí? Puede ser nada más la nefrocalcinosis sin tener, o sea, que se quede como alojado ahí en los grupos caliciales, sin que pueda haber como una litiasis que vaya y migre. Y además, se va a caracterizar por tener también áreas focales hipodensas. También esto es algo muy frecuente que vamos a ver a lo largo de toda la clase, que se va a manifestar con muchas de las enfermedades con áreas hipodensas. En cuanto a las vasculitis, pues es un grupo de enfermedades caracterizado por inflamación y necrosis de los vasos sanguíneos. Y entre tantas clasificaciones la podemos clasificar según el tamaño del vaso involucrado. Y en este caso, pues las que nos van a afectar el riñón, las de grandes vasos como la arteritis de Takayasu, la de vasos medianos, poliarteritis nodosa y la granulomatosis con polangiitis o de Wegener, como la de pequeños vasos. La arteritis de Takayasu clásicamente es una afección a nivel aórtico y es en especial del arco. En fases tempranas podemos ver simplemente un engrosamiento de la pared vascular, y cuando son etapas ya más avanzadas o ya que son con un cuadro muy, muy florido, se presenta con estenosis crónica, o sea, a nivel aórtico, y va a tener una dilatación pues, distal a, y nos va a condicionar aneurismas, oclusión o circulación colateral. Entonces, por ejemplo, vemos aquí cómo vemos una gran afección a nivel de la aorta, es un recto tortuoso, vemos áreas de estenosis, y también vemos la afección de las arterias renales de forma bilateral. Y pues es un cuadro así como que muy, muy avanzado. Realmente es poco frecuente que se afecten tanto los riñones, y cuando lo llegan a hacer, pues puede ser de forma unilateral, como vemos en esta otra imagen, donde vemos una disminución del tamaño del riñón izquierdo respecto al contralateral, vemos la gran afectación de la aorta y también un trayecto tortuoso y estenótico de la arteria renal izquierda. Y en cuanto a los vasos pequeños, pues vamos a tener la poliarteritis nodosa, que se caracteriza por tener aneurismas justo en la bifurcación de las arterias, sobre todo a nivel más distal o en los vasos más pequeños. Además de la afección renal, también se puede afectar los vasos mesentéricos, y podemos también asociarlo o ver hallazgos de infartos renales, atrofia, y ver un nefrograma estriado. Entonces también podemos ver áreas hipodensas, podemos ver cicatrices. Cuando hay mucha afección vamos a ver también atrofia renal. Y, por ejemplo, aquí en esta imagen, que es una angiografía, se alcanzan a ver sobre todo a nivel distal, en los vasos segmentarios, pequeñas saculaciones que corresponden con los aneurismas. Y incluso también podemos ver imágenes en la tomografía redondeadas, focales, como si semejaran un lito, pero son realmente los aneurismas. Como lo podemos ver también en esta reconstrucción de una tomografía en una reconstrucción coronal con MIP, vemos aquí algunas de las imágenes redondeadas, que son las circulaciones justo en la bifurcación. En cuanto a la granulomatosis de Wegener, aquí también se va a caracterizar por tener aneurismas, pero va a ser todavía más característico que tenga las cicatrices. Entonces podemos encontrar los aneurismas, pero sobre todo vamos a encontrar las áreas hipodensas, las cicatrices corticales,
que esto pues lo podemos encontrar en muchas de las patologías, no propiamente de una enfermedad inflamatoria, o sea, sistémica, perdón, sino también algo pues, localizado en el riñón propiamente, y también asociado a hemorragias. Pero lo más característico va a ser las cicatrices. Otra de las patologías, en este caso infecciosas, es la endocarditis, que sabemos pues, es una infección del endocardio que va a tener afección de las válvulas cardíacas debido principalmente a estas bacterias. Puede ser también en pacientes inmunosuprimidos a algún hongo, pero bueno, lo importante son estas bacterias. Y cuando hay afección renal, es hasta en un 25%, que son complicaciones embólicas o por émbolos, que además nos va a dar afección del cerebro, de los vasos, de las arterias en general, y puede también ser de los ojos. Aquí realmente no hay algo así como que muy florido, pero podemos ver hipodensidades focales y sobre todo muy pequeños, porque realmente son microémbolos que llegan al riñón y lo vamos a ver como algunas imágenes hipodensas muy focales, muy pequeñas, que incluso podemos pasar por desapercibido, o a veces pueden ser ya un poco más notorias, como en estas que estoy señalando, como aquí. Y ya en casos más avanzados puede haber abscesos o aneurismas, y a veces se puede ver el riñón que esté más afectado, puede verse hipodenso en general respecto al contralateral. También tenemos otra infección, la nefropatía por VIH, es una enfermedad renal crónica que esta es progresiva, altamente progresiva, en pacientes evidentemente con infección por VIH, y que característicamente nos da una glomerulosclerosis focal y segmentaria. Igual, muchas enfermedades pues, nos dan este tipo de infecciones, que en la mayoría de los casos no lo vemos ni con una manifestación clínica y a veces tampoco por imagen. Y estos pacientes desarrollan una falla renal con proteinuria, y el 90% de los casos se da en pacientes afroamericanos, y esta puede ser reversible y disminuye su incidencia cuando se inicia la terapia antirretroviral. Por tomografía, los hallazgos que vamos a ver puede llegar a ser un aumento de volumen del riñón y un nefrograma estriado. Y característicamente por ultrasonido lo que vamos a ver será un riñón ecogénico con pérdida de la diferenciación corticomedular. Y también se puede, algo importante aquí es que no vamos a tener hidronefrosis. En cuanto a otra infección, la tuberculosis, pues es una infección renal por diseminación hematógena durante la primoinfección. En pacientes que no tengan algún inmunocompromiso se van a manifestar solamente con granulomas, pueden ser únicos o pequeños, y en pacientes con inmunocompetentes puede ser el cuadro mucho más heterogéneo. Generalmente hasta el 75% es unilateral, nos da una necrosis papilar, puede haber fibrosis y una estenosis del sistema colector, y lo más clásico es que se hagan ver calcificaciones, ¿sí? Ver las calcificaciones pueden ser pequeñitas, pueden ser un poco más grandes, o incluso afectar todo el parénquima renal. Y cuando se afecta todo el parénquima, sucede algo que se llama autonefrectomía, que es, pues, hay una sustitución del parénquima, está todo ocupado por estas calcificaciones, nos dan la estenosis del sistema colector, y pues es un riñón no funcionante. Entonces, pues no, a eso es a lo que se le denomina autonefrectomía. Además, en la tuberculosis renal, generalmente se asocia a abscesos renales, y vamos a ver también, pueden ser áreas o nódulos hipodensos, y vamos a tener también una atrofia cortical. Generalmente el riñón afectado pues, va a ser más pequeño, con o sin las calcificaciones, y pues un retraso importante en el nefrograma. Para terminar con las enfermedades inflamatorias, tenemos la sarcoidosis, que es una enfermedad multisistémica crónica caracterizada también por granulomas.
Estas nos va a afectar a múltiples órganos como ganglios linfáticos, vaso, hígado, ojos, piel. Se presenta mayormente en los hombres en un grupo etario de 20 a 40 años. Los hallazgos más comunes van a ser los cálculos renales debido a una hipercalcemia. Se va a manifestar como un nefrograma estriado por una nefritis intersticial. Y también lo que que es importante a ir a buscar en la sarcoidosis van a ser masas renales. Generalmente es una única masa, es una hipodensidad focal que bien puede respetar o limitarse a solo el parénquima renal o zonas hipodensas, o bien afectar, ser como una lesión que rompa la cortical, que sea exofítica, y nos afecte el tejido perirrenal. Pero como veíamos, o como vamos a ver más adelante, muchas de las enfermedades también pueden presentarse así como masas hipodensas que comprometen más allá del tejido o del parénquima renal. Pasando a las enfermedades hematológicas, tenemos la leucemia, que va a haber un involucro renal hasta en el 90% de los pacientes que tienen, pues, que van a tener una biopsia como tal. Y hasta el 10% nos van a involucrar al parénquima, y se presenta mayormente en pacientes que tengan una leucemia linfocítica crónica. Igual, podemos ver un aumento de volumen del riñón, algo muy inespecífico. Se caracteriza por el infiltrado de las células leucémicas difusas, y lo más característico aquí en la leucemia es ver a los pacientes que tienen áreas hipodensas a lo largo de los riñones. Y también puede haber algún involucro extramedular cuando tenemos esta afección, pero generalmente lo que vemos son áreas hipodensas focales pues, realmente bien delimitadas en el parénquima renal, que no van a captar en el nefrograma. En cuanto al linfoma, como ya hemos visto, es un grupo heterogéneo de neoplasias que van a afectar las células linfoides, en donde pues, estas células y los tejidos son dañados, ya sea pues, son por autoanticuerpos y complejos inmunes. El 90% se va a presentar en mujeres cuando hay afección renal, y la mayoría de los casos se debe ya sea a una remisión del mismo o a una exacerbación ya cuando se ha iniciado la terapia. También lo que podemos ver, como hemos estado viendo, son áreas focales o bien pueden ser múltiples hipodensas. Sobre todo, esto es lo más frecuente, pero se sabe que característicamente también pueden presentar estas áreas hipodensas que rompan la cortical, que tengan un componente perirrenal y que puedan ser bastante floridas, como vemos aquí en esta imagen. Alcanzamos a ver aquí un poco del parénquima renal, y realmente vemos una lesión hipodensa con densidad de tejidos blandos que invade prácticamente todo lo que esté ahí a su alrededor, y vemos aquí cómo rodea la aorta. Pero pues lo más frecuente evidentemente no va a ser estos casos tan floridos, va a ser simplemente ver las áreas hipodensas. Otro que también cobra cierta importancia, pues va a ser el desorden linfoproliferativo asociado a metrotexate, que se usa bastante, sobre todo en pacientes con artritis o psoriasis. Y pues digamos que son lesiones iatrogénicas, ¿no? que se causan a través del metrotexate por su propiedad inmunosupresiva, y se asocia a infección con virus del Epstein-Barr. Aquí podemos tener, generalmente se van a presentar con múltiples lesiones, o ya sea una masa solitaria, y también nos va a condicionar un aumento de volumen renal, y también se puede asociar a lesiones perirenales. Por ejemplo, vemos aquí, ese es un acercamiento de una tomografía en un corte axial, fase arterial. Vemos el riñón derecho, cómo tiene toda esta zona. Vemos una imagen un tanto irregular, un poco ovoidea,
de bordes bien delimitados y podencia, y que va a presentar algunos septos. Generalmente son hipodensas o pueden presentar algún componente o ser más heterogéneas. Y un mes después de que se retiró el medicamento, el metrotexate, vemos cómo hay una disminución de la lesión, al igual que en este caso. Vemos aquí en el riñón izquierdo, igual una masa de las características ya antes descritas, y que posterior igual a un mes de la suspensión del tratamiento, se ve una mejoría sobre todo en la reducción del volumen. Otra enfermedad importante, no es tan frecuente, pero sí tiene cierta relevancia, sobre todo por su presentación, son las metástasis renales, que se asocian sobre todo a un tumor primario que ya está en una etapa clínica avanzada. Por ahí se hizo algún estudio donde se hicieron 1000 autopsias en pacientes que tenían un tumor primario, y el riñón fue el sitio afectado, o sea, que tenía un tumor primario y que tenía metástasis, y el riñón ocupó el número 12. Y los tumores primarios con mayor afección o con mayor metástasis renales, pues van a ser el de pulmón y el de colon. Cuando veamos una lesión que sea a causa de una metástasis a nivel renal, pues realmente va a ser muy, muy difícil poder diferenciarla de un carcinoma renal, de un tumor primario. Pueden presentar como masas hipodensas, o que van a presentar un realce periférico y van a tener un centro hipodenso, o bien lo más característico es que sea una masa también exofítica, de bordes bien delimitados, que va a captar, que va a ser hipercaptante, y característicamente va a presentar en el centro una cicatriz hipodensa, y va a presentar un lavado. Eso va a ser importante, y vamos a observar el realce el realce periférico. Pero realmente si vemos esta imagen, pues no es como que digas, pues tiene una metástasis o no, sí, pues, o sea, tienes que, a final de cuentas, descartar que sea un tumor primario a este nivel. No es tan frecuente, pero es la relevancia, la importancia que toman este tipo de lesiones. En cuanto a la histiocitosis de Langerhans, pues es una enfermedad rara que mayormente se presenta en niños. Es una presentación también muy heterogénea, puede lesionarnos varios órganos, y es un desorden relacionado a las células dendríticas. Es más frecuente en los hombres, en los niños hombres, con un pico de 1 a 3 años, y pues tiene una tasa de mortalidad baja. Generalmente no son niños que se logran hasta la vida adulta sin ningún problema, pero cuando tienen afección a varios órganos o multisistémica, pues es cuando va a tener un aumento en la mortalidad. Puede presentarse como masas, ya sean focales o múltiples, que infiltren a los tejidos blandos, o bien respetar el riñón y ser masas perirenales, y que nos pueden estas masas condicionar alguna hidronefrosis. Lo característico será tener la lesión, ya sea confinada al parénquima, o bien como decía, que vaya hacia tejidos blandos, y va a ser característico que tenga un centro hipodenso. ¿Sí? Que pues es sobre todo en relación a una necrosis, y también podemos ver que pueden ser diferentes imágenes, o sea, múltiples, pero siempre van a ser con un realce periférico, y que tengan el centro hipodenso por esta necrosis. En cuanto a la amiloidosis, pues es un grupo de enfermedades caracterizado por pues el depósito de esta proteína amiloide en diferentes tejidos, puede ser sistémica o local. La primaria va a ser debido a una discrasia celular, y la secundaria, pues en este caso, cuando se desarrolle debido a enfermedades inflamatorias. En cuanto a los hallazgos, en fases agudas va a presentar una nefromegalia, y como bien imaginan, en etapas crónicas pues va a tener una atrofia renal.
pueden presentarse como lesiones ya sea focales en el riñón o a veces, igual que la anterior, respetar el parénquima renal, pero tener un engrosamiento de la grasa perirenal o de los tejidos adyacentes. Entonces, por ejemplo, vemos aquí en esta tomografía, un acercamiento hacia los riñones en un corte axial, en una fase arterial. Bueno, vemos que tiene un quiste simple en el riñón derecho, pero el izquierdo vemos su parénquima respetado y llama la atención que presenta la grasa perirenal bien delimitada ahí por la fascia de Gerota, pues un engrosamiento y la vemos hiperdensa. Y es este mismo paciente, pero en una reconstrucción coronal, vemos igual, se alcanza a ver el parénquima renal respetado, pero la afección hacia la grasita perirenal, y la importancia que tiene es que puede salir más allá y afectar el uréter y condicionarnos pues, a alguna obstrucción, alguna hidronefrosis. Y por la misma afección perirenal, también puede haber involucro de las suprarrenales, pero realmente es poco frecuente. En cuanto al síndrome hemolítico urémico, esta es una microangiopatía trombótica posterior a una gastroenteritis o una colitis por E. coli, que se va a presentar con una triada característica de anemia hemolítica, la trombocitopenia y una falla renal aguda. Igualmente es la frecuencia, la edad, perdón, el grupo etario de afección va a ser de 3 a 5 años y antes de que se desarrolle la falla renal, pues tiene que haber este antecedente de que hubo una enfermedad gastrointestinal. Se recupera hasta el 70% de los niños, en general tiene un buen pronóstico, con una mortalidad del 5%, y como complicación posterior a la recuperación, hasta 2 años después, pueden desarrollar hipertensión arterial y proteinuria. En cuanto a los hallazgos, podemos ver el aumento del volumen del parénquima renal. A veces en la tomografía realmente no podemos ver algún cambio. Y lo que sí va a ser muy característico en el ultrasonido va a ser que podemos ver la cortical cogénica, y principalmente cuando hacemos la exploración con Doppler color, la aorta va a estar respetada, la arteria renal va a estar respetada, pero vamos a ver que hay una hipoperfusión en el parénquima renal. Y si hacemos un estudio de control, o bueno, de seguimiento, porque pues, no controlamos nada, un estudio de seguimiento al mes, vamos a ver cómo recupera esta perfusión renal. En cuanto al mieloma múltiple, pues es un mieloma extraóseo que se manifiesta pues cuando hay una proliferación celular fuera del esqueleto. De los pacientes que tienen mieloma múltiple, solo el 10% va a tener una afección renal, sobre todo en pacientes jóvenes, y el diagnóstico siempre pues, va a ser histopatológico, como en la mayoría de estos casos que les comentaba al principio. Generalmente el paciente ya cuenta con una biopsia, o bien por las características que vamos a ver de las lesiones, no vamos a poder definir o orientarnos un diagnóstico y van a terminar en biopsia. Estos pacientes también se caracterizan por afectar sobre todo el espacio perirenal, incluso a veces lo más característico es el engrosamiento y pues verlo aumentado en su densidad, pero a veces podemos verlo respetado y ver simplemente nódulos focales perirenales. Y generalmente pues estos pacientes por sus afecciones óseas, por la neoplasia, terminan en PET, y es frecuente ver que vamos a ver metabolismo no solo en el riñón, sino también en todo el tejido perirenal. En cuanto a las enfermedades hereditarias, tenemos algunas enfermedades pues, un poco raras y poco frecuentes, empezando con la enfermedad de von Hippel-Lindau. Es un desorden autosómico dominante que se asocia a un cáncer renal hereditario, que aquí tiene una presentación súper heterogénea. Pueden ser lesiones focales, una sola lesión, de características diferentes, como ya vamos a ver.
Generalmente son masas que alcanzan hasta los 3 centímetros y la pauta terapéutica a seguir pues será operar, una resección de la lesión. Y la relevancia que toma esta enfermedad es que el 50% de los pacientes mueren debido a un cáncer de células renales por esta asociación que comentaba al principio. La presentación pues pueden ser desde quistes simples a nivel o sea, quistes simples renales, o quistes que tengan algún nódulo hipercaptante o que tenga algún realce, o bien tumores sólidos, y que va a ser aquí pues ya cuando hagamos la búsqueda del cáncer renal, que vemos aquí cómo se va a presentar como una masa a nivel renal. Es una imagen heterogénea de bordes mal definidos que tiene calcificaciones, tiene hipodensidades, que nos puede hablar de necrosis o de hemorragia. O bien simplemente presentarse como imágenes hipodensas que generalmente pueden tener un realce periférico, como veíamos que pueden ser en las metástasis también. O sea, realmente es muy difícil definir para que tú veas, sí, es una enfermedad de von Hippel-Lindau, pues no. También otra de las enfermedades pues, es la esclerosis tuberosa. Es un desorden neurocutáneo autosómico dominante que se va a caracterizar por la formación de amartomas en distintos órganos. Esta enfermedad puede ocurrir hasta en 70%, o sea, del 100% hasta 70% de los casos no presenta historia familiar de la esclerosis tuberosa. Y la manifestación más común será el angiomiolipoma y los quistes renales. Generalmente vamos a ver pues masas, ya sea bilaterales o unilaterales, focales, de contenido graso. Y lo más característico es que si hacemos un estudio simple, podemos ver también, se puede manifestar como lesiones hiperdensas en un estudio simple. Y si hacemos, cuando estamos viendo la tomografía y hacemos una medición de las unidades Hounsfield, característicamente pues va a tener una densidad homogénea para grasa. Otra de las patologías hereditarias es la enfermedad poliquística del riñón, la cual es la causa más común de enfermedad renal en una etapa final de origen hereditario. O sea, es decir, cualquier enfermedad hereditaria que nos cause enfermedad renal será la enfermedad poliquística la que nos cause ya una enfermedad altamente progresiva en etapas finales. Y pues como sabemos va a presentar quistes en distintos órganos. Característicamente pues, nos vamos a encontrar en vaso o páncreas, que también incluso en las vesículas seminales. Y tiene también asociación, digamos, extraabdominal con aneurismas intracraneales, también aneurismas aórticos y prolapso de válvulas cardíacas. Y el 45% de los pacientes va a desarrollar la enfermedad renal hasta a los 60 años, siendo esta pues, su principal causa de muerte después de infecciones y cardiopatías por la afección a válvulas cardíacas. Entonces vamos a ver que se presenta como quistes, van a ser quistes simples que vamos a ver en la médula, en la corteza. Como podemos ver, pues, van a ser múltiples imágenes redondeadas, bien definidas, paredes delgadas, hipodensas, a lo largo de todo el parénquima renal bilateral. Y aquí lo importante o la causa por la que se da esta falla renal, pues es porque van avanzando progresivamente y tienen una sustitución de lo que es el parénquima renal, como vemos en las imágenes, y asociada pues también, por ejemplo, aquí a quistes quistes hepáticos. Y tiene una relación directamente proporcional a el aumento del volumen con la progresión de la enfermedad. Y finalmente terminamos con lo que les comentaba al final, que nos decía la literatura, que pues, comentarlo como algo misceláneo, la vejiga neurogénica, la cual pues, es una disfunción del tracto urinario bajo debido a la pérdida del control voluntario de la vejiga, que va a ser secundario a la lesión del, pues, ya sea del sistema nervioso o alguna enfermedad neurológica.
Las complicaciones pues van a ser en vías urinarias superiores, con infecciones, cálculo, retención urinaria e hidronefrosis. Y nos va a dar una progresión finalmente a una falla renal como resultado pues, de estas altas presiones intravesicales. Entonces, pues también lo que vamos a ver va a ser algo en específico. Vamos a ver la hidronefrosis, vamos a ver dilatación ureteral. Podemos asociarlo a cálculos renales. También ver cambios crónicos por infecciones, porque como generalmente tienen infecciones, pueden tener datos de pielonefritis crónica, como pues, van a ser las cicatrices corticales, la disminución del parénquima, y vamos a tener los hallazgos asociados que característicamente se describen en la vejiga como la vejiga en un árbol como el pino de Navidad, y el engrosamiento y las trabeculaciones que vamos a presentar y las irregularidades en la pared de la vejiga. Y bueno, como conclusión, pues ya comentábamos, el abordaje por imagen de ciertas enfermedades que tengan esta manifestación oral van a ser muy específicas y a veces no nos va a aportar mayor información que las que nos puede aportar algún estudio de laboratorio, la clínica y sobre todo pues la correlación histopatológica. Muchas de las veces, más que nada vamos a ver esos estudios para descartar una complicación o valorar la extensión de la enfermedad. Esta fue la bibliografía. Me despido con esta frase que me gusta mucho. Dice, y como no sabía que era imposible, lo hizo. No sé si hay alguna duda, pregunta, comentarios. Es imposible meter todo el Harrison en una plática. Sí. ¿Nadie? ¿Nada? ¿Listo? Gracias.